como uruguayo de nacimiento, italiano de descendencia y venezolano por elección. Él es ingeniero de electrónica y hace más o menos 12 años empezó un camino de búsqueda vocacional que culminó en la creación de Trabajo Mi Persona, una asociación civil que trabaja no solo en Caracas, sino en 22 centros alrededor del país con distintos aliados para educar no solo en el trabajo, sino en la dignidad del trabajo, en la comprensión de qué tan importante es el trabajo para la vida del hombre. Y en este sentido creo que esta noche vamos a tener el gusto de conversar. Está planteado como un diálogo, ¿no?, que tenemos el gusto de iniciar Guillermo y un servidor, y que luego abrimos a todos para que todos puedan ir pensando en sus preguntas y luego irlas realizando poco a poco. Yo tengo el gusto de haber colaborado en la organización de este evento desde la cachucha, desde la coordinación del movimiento de la economía del bien común, que, como han visto ahora en el video, ¿no?, en diversas repeticiones, lo que pretende es instaurar o llevar al lugar inmediato un modelo de economía que pone en el centro a la persona humana y por lo tanto los valores de la dignidad, el respeto, la libertad, la responsabilidad, y que esto ha sido justamente uno de los motivos por los cuales hemos pensado en invitar a Alejandro Marius a que esté con nosotros hoy, porque el mismo eslogan de Trabajo en Personas es este protagonismo, esta educación en el protagonismo de la persona y del trabajo para el bien común. Entonces creo que es un modo muy concreto de entender lo que es reconocer, colaborar e incluso disfrutar del bien común, y hoy vamos a hacer un poquito de eso todos los que estamos aquí. Estoy seguro que además tendrá una repercusión en lo que hacemos. Yo estoy seguro que nadie se podrá ir de aquí hoy sin una inquietud, sin el deseo de hacer algo nuevo en aquel lugar en el que está, en el que Dios lo ha querido poner, y que va a ser una provocación intensa también para que cambien muchas cosas y venga mejor lo que estamos haciendo. Entonces les invito a recibir con Alejandro un aplauso. Prendo el micrófono así no me canso tanto. Igual se escucha sin micrófono, pero quiero agradecer mucho a Arturo y a Memo, que me han invitado para poder compartir con ustedes hoy, y dar gracias a Dios porque es increíble. Este viaje hubiese sido imposible planificarlo, y han ocurrido estos días cosas que han sido imposibles que nosotros pudiéramos planificar. En enero Arturo me dice: oye, este año ¿por qué no te vienes a México? Y yo le decía con el buen mexicano: no manches, con todos los problemas que tenemos en Venezuela, que va a estar yo viajando, tengo que estar aquí, tengo que estar respondiendo a las cosas que están pasando. Y luego recibo una invitación de la Fundación BBW para ir a un foro de líderes responsables de América Latina, que es desde mañana al domingo en Mérida. Entonces, cuando recibí la invitación, le dije a Arturo y a Memo: oye, como que ya podemos pegar las cosas, ¿no?, y aprovechar el viaje. Y de verdad que ha sido muy bonito, que se pudiera concretar. Y luego hoy estábamos yendo a distintos sitios y llegamos, uno de los videos que ustedes vieron acá, que es de el Impact Hub, es una red mundial de centros que favorecen el emprendimiento con impacto social, tienen coworking, desarrollan distintos proyectos, y yo participo en Venezuela en el Impact Hub de Caracas, y llegamos aquí al DF, y había unas personas que queríamos encontrarnos, que no logramos, y cuando estábamos ahí recorriendo el Impact, y resulta que estaban ahí, que la gente de APSI tiene su oficina en el DF, ahí, en el Impact. Entonces estaban estos amigos.
Y ahora llega Juan, y resulta que el primer viaje que yo hice a México fue porque me contrató una empresa que se llama Connectium, en pleno palo petrolero en Venezuela, que estaban buscando un gerente de desarrollo de negocios, y la empresa que hizo la colocación y que me candidateó fue la empresa que tenía con su hermana en Caracas, y teníamos eso, desde esas 9, 10 años que no nos veíamos. Entonces esta serie de acontecimientos no pueden ser consecuencia, no pueden ser casualidad, perdón. Y yo les voy a contar un poquito qué es para mí haber empezado con esto de trabajo en persona, y sobre todo unos ejemplos para que entiendan de qué se trata. Todo venezolano reconoce eso, porque ese es el piso del aeropuerto de Venezuela, es una obra de arte, y siempre cuando uno ve una foto con esta imagen de fondo, uno le da nostalgia o se alarma. Yo el lunes, cuando venía para acá, publiqué una foto mía, nunca lo había hecho antes, pero publiqué una foto mía con mi banderita de Venezuela, con el boarding pass que decía Mexico City, y con el fondo ese. Y ponía que me daba dolor irme de Venezuela esta vez porque, bueno, por todo lo que está pasando, ¿no? Ustedes han visto las noticias. Entonces, dejar a mi familia, todas las obligaciones de trabajo, pero lo hacía con la certeza de que iba a pasar algo bueno y que iba a regresar pronto. Bueno, en el Instagram y en el Facebook la gente lee como las 2 primeras líneas. Entonces ha sido el post con más comentarios de la historia, porque todo el mundo, ¿te vas? ¿Y tus hijas? ¿Y dónde vas? ¿Y por qué a México? ¿Y qué vas a hacer? Y yo le decía, ya va, cálmense, voy a regresar pronto. ¿Por qué lo digo? Porque el último trabajo que tuve, antes de este, era una corporación transnacional y me tocaba, después de la aventura de Connectium y otra empresa, encargarme de Latinoamérica. Entonces, yo era más o menos así, era como 20 veces al año hacía ese caminito, o sea, con mi carry-on, con mi laptop, dando vueltas por toda América Latina y México. Conocí a Arturo en uno de estos, bueno, estuve en su casa, conocí a su familia, lo conocía también de haberlo antes, pero aquí en México estuve en su casa por esos años. Y es increíble cómo México ha cambiado de esa época para acá. Pero ¿por qué digo el tema de los viajes? Porque cuando tú viajas tanto y estás tanto tiempo fuera de tu ámbito cotidiano, te empiezas a hacer muchísimas preguntas. En esa época yo me empecé a preguntar, ya tenía mis 4 hijas, estaba casado con mi esposa, las 4 hijas con la misma esposa, entonces, o sea, 5 mujeres en mi casa, y yo decía, ¿qué tipo de padre, qué tipo de marido, qué tipo de ciudadano es alguien que se la pasa 20 veces al año viajando? ¿Qué tipo de ciudadano en un país como Venezuela, que tenía tantas carencias? Y entonces empecé a hacerme esas preguntas a la vez que participaba en muchas actividades de voluntariado, actividades sociales. Y me ayudaron mucho los amigos, pero de manera especial, en el estado Lara, en Venezuela, hay un monasterio benedictino que está en un pueblito que se llama Moncaro Alto, y están estas monjas que viven la regla que San Benito empezó hace siglos, y hacer una pasta artesanal al huevo fantástica. Y de visitar a estas hermanas, con la madre superior, la madre cristiana, cuando iba ella a meditar o iba a algún retiro, ella no entendía qué significaba business development, y menos en el área de tecnología, de desarrollo de negocios y todo lo que yo hacía. Me decía, pero Alejandro, ¿qué es lo que haces tú y qué es lo que te gusta a ti? Me hacía unas preguntas que me permitía repreguntarme el sentido que tenía todo. Y me ayudó a darme cuenta que a mí siempre me gustó y me gusta trabajar. Es decir, a mí, no llego a ser un workaholic, pero me gusta trabajar. Y me gusta trabajar bien, no soporto las cosas mal hechas. Soy un jefe bastante fastidioso. Y la otra cosa que ella me ayudó a darme cuenta es que me ha gustado siempre dar clases, enseñar. Yo desde que estaba en secundaria me gustaba mucho estudiar ingeniería electrónica, entonces la matemática y la física son mi pasión. Yo espero que mis hijas lleguen a los 15 años para empezar a ayudarles con las tareas en física, en casa, ¿no? Y yo me recuerdo que ya a esa edad de joven, yo también empecé a trabajar muy joven porque mi papá hizo que construyéramos la casa, él con maestros de obra, pero los trabajadores, los obreros éramos mi hermano y yo. Y construimos la casa y aprendimos de todo.
Y yo intercambiaba darle clases y ayudarles en física y matemática para que me hicieran los trabajos de biología o las cosas que a mí no me gustaban. Y siempre di clases. Estudié en la Universidad Simón Bolívar, que es una universidad pública, pero igual tenía costos. Entonces hacía de preparador, enseñaba, luego enseñé a adultos, ya cuando estaba en la universidad, para que terminaran su bachillerato. Gente que trabajaba, enfermeras, mecánicos. Entonces, esta monja lo que me ayudó fue a que me diera cuenta cuál era mi vocación profesional, que no necesariamente coincide con la carrera que uno estudia. No sé si me explico. Es decir, ¿a qué te llama Dios en la vida a construir? Y viendo todo lo que ya estaba pasando en esa época en Venezuela, ahora tal vez en una dimensión mucho mayor, me decía, ¿y por qué tú no te dedicas a enseñar a la gente a trabajar? Frente a tantas propuestas que hay de regalar cosas, la gente debería trabajar y ganarse las cosas con su trabajo. Y ahí fue que me enganché, me entusiasmó muchísimo. Y claro, yo no soy un tipo de finanzas, nunca hice inversiones, me ganaba bien, pero no es que compré la casa, los vehículos y luego ayudaba a la gente, incluso con plata. Era muy mal inversionista, ahora hago inversión social, es distinto, aprendí gracias a la crisis en Venezuela. Y entonces dije, oye, ¿cómo se le puede dar vuelta a estas cosas? Y dije, yo no puedo dejar el trabajo, y por supuesto Alexandra, mi esposa, jamás iba a estar de acuerdo, sin tener algo seguro. Entonces dije, bueno, eso es como cuando alguien quiere emprender y hacer una empresa. Pero lo único que esto tiene que ser una empresa social. Hablar de empresa social en Venezuela es un poco raro, no se entiende. Entonces, bueno, vamos a ver qué forma tiene esto. Una asociación civil sin fines de lucro, pero que busque educar a la gente. Y nos propusimos eso. La misión es promover el valor del trabajo y la dignidad de la persona. La persona y el trabajo son como unos pilares fundamentales para que se pueda desarrollar cualquier país. Un país no se puede desarrollar con dádivas o con un rentismo petrolero, como Venezuela estaba acostumbrado durante muchos años. Se tiene que construir con el trabajo y con el esfuerzo. Por eso nuestro eslogan que decidimos es: educamos protagonistas del bien común, como decía Arturo antes. Porque un protagonista es una persona que es responsable, es una persona que por su propio esfuerzo y por sus méritos quiere lograr cosas en la vida y quiere salir adelante. ¿Y por qué para el bien común? Porque busca el bien de su familia, busca el bien de su comunidad y entonces en un país. Es una lógica muy distinta a la que se nos estaba presentando como de parte del Estado. Entonces, a partir de ahí, empezar a recuperar el trabajo. Porque trabajar es un honor. Tengo mis hijas mayores son gemelas, una estudia arquitectura y cuando ve algo como esto dice, papá, me da cáncer visual. Porque, o sea, cuando uno ve algo así, dice, qué mamarracho. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer esta tontería? Es lo mismo que cuando alguien que trabaja conmigo me hace un reporte y tienen las columnas de los números en Excel y están descuadrados, no están alineados a la derecha, o no tienen decimales, o el formato del porcentaje no es porcentaje, o alguien usa PowerPoint y no tiene el mismo estilo de letra. Es una tontería, pero es lo mismo que si tú tuvieras un carpintero y te hace una mesa inclinada, que pones el brazo y se te va. Es decir, con lo que uno trabaja, el producto de tu trabajo es un reflejo de quién eres. Si tú trabajas mal, es imposible que no te des cuenta que eres un mamarracho. Es evidente. Te puedes hacer el loco, pero hay un tema de dignidad del ser humano. El ser humano con el trabajo se descubre quién es. Y puede ser cualquier tipo de trabajo. Puede ser el trabajo más sencillo del mundo. Puede ser el trabajo más sencillo y más importante como el trabajo del hogar. O arreglando remeras, franelas, en una tienda. Lo importante es que el trabajo se haga con amor. Ese es como el primer punto de motivación para lanzarme en esa aventura que fue Trabajo y Persona, que es Trabajo y Persona, y fue desde 2007 hasta el 2009 haciéndome estas preguntas y tratando de ver por dónde van las cosas. En el 2009, hace 10 años, justamente el 20 de febrero, constituimos la asociación con 4 amigos alcahuetes, porque se necesitaban 5, entonces ellos pusieron su firma, pero me dijeron, nosotros te apoyamos moralmente. Tú dale, o sea, es como un emprendimiento. Estuve un año, todo el 2009, buscando un proyecto que me permitiera tener un sueldo. Y entonces conseguí un proyecto que me permitió tener un sueldo financiado por el gobierno italiano a la Cámara de Comercio Italiana para formar a jóvenes
ítalo-venezolanos para desarrollarse como técnicos en redes de computadoras, que era el oficio que era como más familiar para mí. También Tatiana, la hermana fue una de las que nos ayudó a hacer todo el proceso de reclutamiento de los chicos que empezaron a trabajar. Eso fue en el 2010. Y así empezamos y Trabajo Persona empezó a crecer. Y a darnos cuenta de que en el 2010, a mitad, el Papa Benedicto XVI dijo una frase que para mí es lapidante. O sea, es una cosa que tú, como si un rodillazo, una expresión futbolística sería una plancha ahí que te tiran los tobillos. Entonces dijo que si la inteligencia de la fe no se convierte en inteligencia en la realidad, la fe no va a tener incidencia en el mundo. Trabajo de Persona no es una realidad confesional o religiosa ni nada de eso. De hecho, yo soy católico y conmigo trabajan testigos de Jehová dentro de la organización, somos 30 ya, hay 2 evangélicos, pero sí que lo que uno cree, la fe que uno tiene, que no tenga que ver con lo que uno hace y que no tenga más inteligente, es como tonto. Porque ¿para qué? O sea, si tú vas a creer en algo, no lo tienes como simplemente como una pastillita para cuando te sientes mal. Si tú crees en algo, que genial es que eso te ayude a hacer mejor las cosas, a tener más inteligencia. Entonces, ahí, por eso me encanta esta imagen, porque es ir más allá de las apariencias, de lo que uno piensa que está, de lo que piensa está bien. Uno de los primeros oficios que empezamos a hacer que quisimos empezar a hacer fue mecánico de motos. Levanten la mano aquí quien ha vivido en Caracas o viene de Venezuela o es venezolano. Aquí en México no se comprende lo que significa el fenómeno de los motorizados. En una autopista como la que veníamos hoy, tú no te puedes cambiar de canal de uno al otro si no esperas que dejen de pasar los motorizados que van a mayor velocidad que tú, incluso a veces cargando cosas entre canal y canal. Es como un medio de trabajo, los mensajeros. Bueno, entonces dijimos, oye, con tanta moto, un oficio bueno sería mecánico de moto. ¿No? Entonces, no, es como sentido común. Dice, alguien tiene que reparar estas motos. Y empezamos a trabajar con la Universidad Católica y resulta que empezamos a diseñar un pensum que ellos tienen ingeniería mecánica, empezamos a trabajar y nos empezamos a meter en los barrios. Cuando empezamos a meter en los barrios nos dimos cuenta que el tema de los mecánicos de motos era muy exclusivo. ¿Por qué? Para tú poder reparar motos tienes que tener repuestos y los repuestos los tienen las mafias. Si nosotros formamos a mecánicos de motos, era darle una sentencia de muerte porque no podían emprender por su cuenta si no se metían en la mafia los repuestos de las motos. Inteligencia de la realidad. Entonces tú dices, ¿de qué vas a partir? De tus ideas geniales de escritorio para responder a una necesidad, como hacen muchos políticos y muchas ONG en todo el mundo, que se sientan unos genios, ven un problema a nivel de números y se piensan ya la solución mejor para poder responder. En cambio de eso, lo que hicimos fue empezar a patear. Como se dice en Venezuela, patear es recorrer, empezar a recorrer y a ver qué había en Venezuela de centros de capacitación. Esto es en la Guajira venezolana, en la frontera con Colombia, cerca de la frontera, en una escuela técnica de los salesianos, se llama Escuela Agropecuaria Don Bosco, que está en la población de Molinete. Y ahí, imagínense, uno que ya había pasado por como ingeniero, luego desarrollo de negocios, área manager, etc. Me puse de nuevo a ser secretaria, profesor, gerente de proyectos, todo. Porque cuando uno emprende, tiene que hacer todo. Y entonces empecé a recorrer para ver qué centros de capacitación había y qué hacían. Y entender si los oficios que estaban haciendo respondían al mercado. Porque yo venía de la empresa. ¿Tú para qué vas a formar a una persona que después no va a tener un mercado de trabajo? ¿Cómo se inserta? ¿O logra emprender? ¿Cómo en un país donde nadie toma la cerveza, para qué te vas a poner una fábrica de cerveza? Tú tienes que pensártela muy bien desde el punto de vista de la capacitación. Y así empezamos. Empezamos a detectar que había una desconexión entre los centros de capacitación, las universidades y las empresas en Venezuela. Sí es verdad que las universidades se habían volcado mucho hacia lo social, pero no precisamente hacia los centros de capacitación, porque solamente trabajaban planes de extensión universitaria. Y las empresas hacían voluntariado y hacían responsabilidad social, pero no con un modelo de negocios inclusivo que ahorita lo voy a explicar con unos videos que van a ver. Esto es un resumen como de 10 años que cumplimos hace poco. Y lo que hacemos, tenemos 3 áreas de acción. Entonces la primera
programas sociales para el emprendimiento, la empleabilidad, siempre orientado a oficios. La segunda es que los centros de capacitación puedan ser sostenibles. Es posible. Yo el último que trabajo que tenía era con Pirelli, y entonces me estaba haciendo conocer en Italia cómo eran los modelos de los centros de capacitación italianos. Investigué los alemanes, los españoles, porque en Europa son campeones en eso. Y conocí una experiencia en Torino que me encantó. Y ellos logran tener chocolatería escuela, restaurantes escuela, salones de belleza escuela. Es decir, la educación formal, la primaria, es muy difícil que sea sostenible. Pero la educación en oficios sí que puede serlo, porque tú estás formando en algo práctico y le conviene muchísimo a la persona hacer práctica de lo que hace y poder entonces ofrecer un servicio junto a sus maestros. El concepto del maestro artesano era así. Coincidía la educación con el ejercer el oficio como tal. Hemos trabajado en estos 10 años en 14 estados en Venezuela, en 10 sectores. 10 sectores distintos de la... Oye, hay un error. Se taparon los sectores. Pero bueno, son más o menos de memoria. Son mecánica, carpintería, el área de salud mental, el área de alimentación, el área de belleza, el área de tecnología, el área de ciudadanía, en turismo también trabajamos. Una de las cosas que nos dimos cuenta, yo creo que sirve para cualquier persona, es que el hombre es un ser relacional. Y nosotros, en lugar de inventar y armar un centro de capacitación nuevo, lo que le dijimos es, vamos a conectar las cosas que ya existen. Y eso nos ha permitido tener más de 100 aliados, entre empresas, cámaras de comercio, gremios, universidades, centros de capacitación, centros comunitarios, que los hemos puesto todos juntos para generar una propuesta de valor, que lo van a ver evidente con los testimonios. Estos son los números, no sé si se leen desde allí, que hemos tenido. Tenemos un modelo que es interesante, que no solamente es el tema de la formación, sino que hemos dado más de 5.000 horas de acompañamiento, porque no nos quedamos simplemente en formar, sino que en un entorno como el venezolano, que es bastante hostil para emprender, tú tienes que acompañar a las personas para que puedan tener herramientas para que efectivamente su emprendimiento sea. Bueno, nos han hecho varios reconocimientos. En el 2015, por el trabajo de todo mi equipo, me tocó recibir el premio Emprendedor Social del Año de la Shaw Foundation del Foro Económico Mundial. También soy fellow de Ashoka, que es una red de emprendedores sociales, y hemos participado en muchos eventos nacionales e internacionales también. Son datos de las redes sociales. Me quería parar sobre esto, porque cuando en la radio hablábamos de esta metodología que se llama Emprender 360, que parte justamente del tema de la inteligencia de la realidad. Es decir, nuestra metodología es, primero, el ser de la persona, el desarrollo humano. Hay que recuperar, que la gente sienta de verdad orgullo en trabajar, que aprenda a trabajar en desarrollar habilidades, competencias como ser humano. Lo otro es el hacer, entonces el oficio, un oficio específico, y ya les comenté varios. Y el emprendimiento, que lo vemos como una conexión entre el ser y el hacer, y concretarlo en una modalidad que sea factible y rentable para la persona. Pero como nuestra población objetivo son jóvenes y mujeres de sectores vulnerables, estamos hablando de personas que la mayoría ha terminado el bachillerato, pero otros no. Tú no le puedes dar una clase de emprendimiento como la hacemos en una universidad. Tú tienes que aterrizar muchísimo sus conocimientos. Entonces el curso que se da, por ejemplo, de emprendimiento de chocolatería no puede ser igual al de belleza, al de chocolate, lo que significa el activo, el pasivo y el capital. No se lo puedes dar teóricamente, le puedes hablar de la materia prima, de la licuadora que necesitan, ¿sí? O del secador. Tú no puedes darle el marketing teórico. Tú al de chocolate le enseñas empaque, al de carpintería no. No sé si me explico. O sea, es el emprendimiento aplicado a cada uno de los oficios. Por eso nos cuesta mucho arrancar un oficio nuevo, porque hay que desarrollar todo el material pedagógico para ese oficio como tal. Y luego, si mantenemos a la persona de verdad en el centro, no solamente la formamos, sino que caminamos. Y la persona va encima del proceso formativo, sino la necesidad de la persona es la que permite que se defina el proceso formativo. Y tenemos todas estas etapas que cubrimos para luego generar comunidades de emprendimiento. Esta es la propuesta de valor que les comentaba antes. ¿Cómo podemos empujar para que el sector empresarial, los centros de capacitación y las universidades
promuevan el emprendimiento, la empleabilidad, oficios innovadores, como algunos que les voy a comentar a continuación, y la sostenibilidad. Estos son algunos ejemplos, ya para ir terminando, de las cosas que hemos hecho. ¿Saben que Latinoamérica es el continente que está envejeciendo más rápido del mundo? Y además de eso, Latinoamérica, ningún país de Latinoamérica tiene los servicios ni el personal calificado para atender a toda esta nueva población de la tercera y cuarta edad inclusive. Y si vemos el caso de Venezuela, tienes que sumarle que con el proceso de migración, la mayoría de las personas que se están yendo son personas que son jóvenes, que están en edad productiva, y hay muchos abuelitos que se están quedando solos. Y no existe una carrera de cuidador. Entonces nosotros empezamos el año pasado e hicimos el primer diplomado en cuidado del adulto mayor con la Universidad Central de Venezuela. Nos apoyó Ford Funds de Estados Unidos y logramos hacer, se graduaron este primer grupo de chicas y un chico que lo hicieron también en multitarea, y es el primer grupo de cuidadores de adultos de Venezuela. Ya todos están trabajando, absolutamente todos. No están emprendiendo, sino que es una modalidad de autoempleo. ¿Qué fue lo que aplicamos? Inteligencia en la realidad. Si la gente se está yendo del país con mucho dolor, porque hay muchos de ustedes que se han ido, tengo amigos que se han ido, no es sencillo irse de su patria, no, es muy complicado. Y sobre todo si lo tienes que hacer sacrificando y dejando familia atrás y que tienes que cuidar de ella. Entonces, todos podemos colaborar en la solución. Si tienes ese problema, te puedes quejar que las personas mayores están solas. O puedes intentar ver cómo le das herramientas a la gente que está afuera para que puedan darle un trabajo digno, incluso pagando divisas, a personas calificadas, que tengan una formación integral, muy humana. Enseñamos hasta a jugar dominó con los abuelitos, a cómo usar el WhatsApp para comunicarse con sus hijos, cómo hacer la cola del pan, cómo llamar a una emergencia, cómo hacer los primeros auxilios. No son enfermeros, son cuidadores. Es un oficio que existe en muchos países de Europa, pero en Venezuela no existe esa carrera. Es la primera corte y pensamos seguir haciendo. Igual pasa con la mecánica, que para eso les voy a poner un video que lo dice mejor que yo. Conduciendo tu Futuro inició su primera corte en marzo de 2015, en alianza con la Asociación Civil Trabajo y Personas. Conduciendo tu Futuro se realiza durante 4 meses. Es muy importante porque allí no solamente a estos jóvenes se les imparten conocimientos de mecánica automotriz, porque es un diplomado, sino que también el desarrollo humano, las habilidades para poder conseguir un empleo, el emprender, y eso lo hacemos con todos los aliados. Cada corte de Conduciendo tu Futuro está diseñado para un total de 30 participantes, quienes durante un periodo de 4 meses reciben capacitación tanto en el área técnica como en el área humana dentro de la planta de Ford Motor de Venezuela. En Ford Motor de Venezuela confiamos en el futuro del país y sabemos que siempre podemos llegar más lejos. Por eso esperamos que cada vez sean más las personas que puedan beneficiar de este programa Conduciendo tu Futuro. Ya son 150 muchachos que luego de terminar el programa o entran a la universidad a estudiar, porque son todos muchachos que estaban en situación, digamos, si no en la delincuencia, al borde de desempleados, sin estudiar. Y nosotros le damos, además de la formación, que es un diplomado de la Universidad de Carabobo, en Valencia, le damos la oportunidad de que puedan continuar estudiando una carrera técnica o una carrera universitaria. Lo ayudamos, hay unos que están trabajando en los concesionarios de Ford. De hecho, hay uno que está en Chile trabajando en un concesionario de Ford, que se fue a Chile, hicimos la conexión y se le consiguió trabajo allá. Y hay otros que están emprendiendo, como José Tigre. Soy de la primera corte de Conduciendo tu Futuro. Llegué a través de mi tío y él me comentó de ver una postulación que estaban haciendo del programa, que era para un curso donde uno iba a aprender y le iban a dar nuevas herramientas, como tanto formación profesional como formación personal. Mi emprendimiento consiste en un taller automotriz, obviamente es un multiservicio. Ya tengo convenio con 2 instituciones, una es Ford Proca, mi empresa ahorita se llama Tiger Mechanic, que significa los tigres de la mecánica en inglés, y comencé fue con un crédito que me dio la organización, un crédito que se llama Emprender 360. Cuando tú entras en el programa, tú sientes que vas a construir una nueva base en tu futuro. Siempre me he sentido
dio a gusto desde que comencé el programa, desde que lo terminé, desde que continué con mi emprendimiento. Pienso que estoy viviendo los mejores años de mi vida. Pienso que estoy viviendo los mejores años de mi vida, dice José Tigrero, que viene de un sector popular del sur de Valencia, que montó su taller mecánico y que ahora tiene pasantes de las Cortes que vinieron después de él, y que el año pasado en la categoría de servicios se ganó el premio Citi al microempresario del año por el grupo Citi en Venezuela. Y lo estamos ayudando con instituciones bancarias para que cada vez mejore sus equipos y los pueda pagar a crédito. Cuando uno ve estas cosas y lo contrasta con las noticias que vemos de Venezuela, tú dices, no entiendo qué está pasando aquí, esto está pasando aquí. José tiene trabajo, José está logrando emprender, porque en un país donde ya no se venden casi más carros nuevos, la gente tiene que reparar los que están. Entonces un mecánico siempre va a tener trabajo, inteligencia en la realidad. El otro programa que empezamos, hay muchas iniciativas, y el problema de la desnutrición de los niños en Venezuela es algo documentado por Cáritas y por muchas instituciones, y ahora han escuchado noticias de eso. Es un tema de verdad lamentable, cómo los niños se están desmayando en las clases, cómo dejan de ir a clases porque no están limitados. Es una crisis humanitaria sin proporciones y que está afectando a toda una generación de venezolanos. Y hay muchos programas muy buenos, varios de ellos, hay uno de ellos hay una chica que conocí hoy, no me acuerdo el nombre, pero Jimena, que colabora, que se llama Alimenta la Solidaridad, que es un programa fantástico, que lo hace un amigo mío, Roberto, y que está trabajando en varias partes del país, y tienen estos comedores que trabajan con que ayudan a los niños, ¿no?, a darles de comer. Y así hay muchas iniciativas en el tema de alimentación. Pero nosotros no somos una ONG que da comida a los niños, y no queremos cambiar nuestra naturaleza, porque entendemos que cuando hay una emergencia, tienes que atender la emergencia, pero no puedes descuidar un aspecto que te dé perspectiva de futuro y sostenibilidad. Entonces, frente al tema de alimentación, ¿qué hicimos? Vamos a empezar a formar a mamás de niños que estén en riesgo de desnutrición en edad escolar primaria, porque Cáritas está teniendo la desnutrición grave en los niños, digamos, de la primera infancia. Pero vamos a formar a estas madres, ¿para qué? Para que aprendan a cocinar con lo que hay, de manera nutritiva y rico. Entonces nos juntamos con una fundación que se llama Fogones y Bandera, y empezamos en dos pueblos, en Canupan, en el estado Sucre, y en Tocuyo, en el estado Lara, y empezamos a hacer esta formación de emprendedoras gastronómicas. Luego, estas emprendedoras gastronómicas, la idea es que puedan armar su pequeño negocio de venta de comida con recetas innovadoras. ¿Por qué son innovadoras? Porque tienen que usar lo que hay, porque lo que están acostumbrados, que le enseñó su mamá, ahora el ingrediente no se consigue. Entonces, o sale muy caro. Entonces tienes que pensarte otra harina, tienes que pensarte otro ingrediente, otro aderezo. ¿Y qué le pedimos a ellas? Cuando estás ya formada, ¿cómo vas a pagar este curso? A tus hijos y otros chicos, cocínales para que puedan comer. Entonces están comiendo niños de las comunidades donde ellas se están formando como una consecuencia. Entonces ahí combinamos una parte asistencial, pero que es secundaria a un aspecto que es educativo. Porque es cierto que a un niño, si le puedes dar de comer, no le niegues el plato. Pero es muy bonito que seamos un equipo, que haya distintas organizaciones que para recuperar un país hagan distintas cosas. Bueno, estos que son las semifinales de la Champions, y está todo el tema del fútbol. Imagínate si todo el mundo en un equipo quisiera ser el goleador. Están muertos, ¿no? O todo el mundo quiere ser el arquero, o todo el mundo el 10. No sirve. Con el país pasa lo mismo, que cada uno haga su trabajo y lo haga bien, y de esa manera nos podemos complementar. Bueno, hay unos que levantaron la mano que son venezolanos, ¿no? Hay muchas venezolanas que incluso pueden pasar hambre, pero no dejan de maquillarse o de ponerse bonitas, porque ya son bonitas, pero se ponen más bonitas todavía. Y eso es un oficio que tiene mucha salida en Venezuela. Nosotros con L'Oreal, empezamos con L'Oreal Venezuela, cuando se le acabó la plata a L'Oreal Venezuela, ahora estamos trabajando con L'Oreal Foundation desde París. Tenemos un programa, adaptamos un programa que ellos tienen que se llama Belleza para un Futuro, que es formar a mujeres para que trabajen en manicure, pedicure, maquillaje, todo lo que es corte, secado y colorimetría. Correcto. Y entonces, nosotros, ¿por qué lo adaptamos? Porque les damos todo un componente de emprendimiento. Son las emprendedoras de la belleza, que la mayoría trabajan en servicios delivery, que van a casas donde se juntan personas para que le puedan hacer
todo lo que quieran de estos servicios. Aquí los dejo con Joe Huarca y su testimonio. Huarca Torres, pertenezco al programa Emprendedores de la Belleza, soy de la tercera corte. Estar aquí el día de hoy me siento completamente feliz, de verdad, y muy agradecida. Me enteré del programa de Emprendedores de la Belleza por un contacto de mi mamá y mostré mucho interés en pertenecer a esto, ya que siempre he tenido mucha afinidad con lo que tiene que ver con todo esto. En el programa he aprendido por lo menos lo que son las técnicas de cómo se puede aplicar un tinte, técnicas, o sea, lo que es lo mismo colorimetría, técnicas de corte, de cómo podemos aprender todo lo que hemos aprendido. Este programa cambió mi vida porque me ayudó por lo menos lo que es la parte de la independencia laboral, me ayudó a crecer como persona, me dio las herramientas para yo así poder llegar a cumplir mis sueños, que es tener mi propio salón, y espero seamos motivación para que muchas personas se atrevan a llegar. Para quien es venezolano y conoce el casco histórico de Petare, ese es el casco histórico de Petare, donde es Joe Huarca, que es uno de los barrios populares más grandes de América Latina. Y muy interesante porque aquí está José, que es venezolano, está trabajando aquí en el Hotel Sheraton María Isabel, pero era el gerente general del Hotel Mario de Caracas, en Venezuela. Y bueno, somos grandes amigos porque él me llamó para ver cómo colaborar con una fundación donde él estaba, y al final lo que queríamos ver es cómo le generábamos valor al Mario, nosotros, los niños, a través de personas, nada, una corporación tan grande. Y entonces, hablando, yo le preguntaba a José, ¿cuál es el personal más vulnerable de tu organización? Y él me decía, las camareras. Ok, ¿qué horario tienen? Bueno, salen temprano, porque llegan temprano y tienen que rotar y trabajan y se les paga por comisión, de acuerdo a las habitaciones que atienden y tal. Y le digo, mira, a 2 cuadras de aquí está el centro de capacitación, ¿por qué no hacemos un intercambio? L'Oreal se está quedando sin plata, pero alquila salones para hacer sus presentaciones de productos. Es un programa de capacitación y no tiene presupuesto. Estamos todos juntos. Entonces, L'Oreal, el presupuesto que tiene para alquilar salones se lo das a trabajo y persona. Nosotros con eso formamos a las camareras y todos ganamos. Entonces, me acuerdo, eran 7 eventos. Con 7 eventos se pagaba la formación de ¿cuántas chicas fueron que se graduaron? 30 chicas. Que cuando salían de su trabajo pueden emprender los fines de semana, en la tarde, en la noche, atendiendo y ofreciendo ese servicio. Inteligencia en la realidad. Cómo logras trabajar y conectar con otros. Y además, no sé si saben, hoy lo estaba hablando con Gerardo, me da pena, porque hay yo creo que es una tonta discusión de dónde proviene el cacao. Es de Venezuela, o sea, obviamente. Es del sur del lago Maracaibo, hay manuscritos y todo. Eso está documentado, ¿no? No soy experto, pero yo repito lo que dicen los expertos, y los expertos dicen eso. De repente me tienen que buscar y convencerme que no es así. Pero bueno, vamos a suponer que es Venezuela. ¿Estamos de acuerdo? A lo que tienen aquí somos intereses somos nosotros, por lo menos apóyanos en eso. Entonces, ¿cómo tú haces para tener el mejor cacao del mundo, con la mayor biodiversidad del mundo, y que luego unos europeos que no han visto una plantita de cacao en su vida hagan el mejor chocolate? Lo mismo pasa con el café. No puede ser. ¿Y cuál es la diferencia? El trabajo. Porque nosotros tenemos que pasar de una concepción de exportadores de materia prima a través del trabajo y la tecnología, convertirlo en productos finales, en productos que sean útiles para el hombre. Entonces, con esa mirada, dijimos, mira, en el petróleo, o sea, tomarse gasolina como no es muy útil, y la tecnología que tienes que meterle para procesar el petróleo y convertirlo en gasolina es difícil, pero una marca de cacao, luego que haces el secado, la fermentas, haces todo el proceso, puedes sacar el chocolate y se puede mostrar un ejemplo cultural de cómo convertir de una materia prima en un producto final competitivo, y queremos hacer la competencia a todo el mundo. Empezamos el programa Emprendedoras del Chocolate en el 2012. Ya son casi 1000 mujeres que se han formado en casi todo el país. María me acompañó en el 2015, que hicimos, fue de pasante, ella es mexicana, estudiante de Derecho, y vino con nosotros porque hicimos el primer festival de chocolate con impacto social en un pueblito de Mérida que se llama Bailadores, que está cerca del sur del lago,
tienen cacao cerca, y es un pueblo que tiene mucha fresa, mucho turismo, entonces hacían los bombones rellenos con los frutos típicos de la región. Y fue una chocolatera francesa ese festival, los mejores chocolateros venezolanos, hicimos toda una serie de conferencias en una posada donde María fue nuestra mexicana invitada, buena representación. Eso lo hemos hecho no solos, lo hemos hecho con la primera vez que yo he visto a los franceses y a los italianos jugar juntos, ha sido con este proyecto, porque la Cámara Italiana de Comercio, la Cámara Francesa trabaja con nosotros en este proyecto. Luego la Unión Europea nos ha financiado ya 2 proyectos que incluyen no solamente la formación, sino todo el acompañamiento. Ahora les voy a mostrar el testimonio del último proyecto que estamos trabajando, que tiene este nombre. Buenos días, mi nombre es Eddie. Vivo cercana acá a las aledañas de la fundación, de Petar. Me enteré de la realización del curso, porque tengo a mi hija acá estudiando en danza. Me parece una gran oportunidad, la cual no dudé en inscribirme. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el arte y el chocolate. Tengo familia en las zonas de Barlovento, quizás no tengo experiencia con un poco de repostería, pero estoy dispuesta pues, a aprender todo lo necesario para emprender. Emprendimiento que en estos momentos hace falta acá en el país y me parece un gran reto personal. En Carupa, en Estados Unidos, en Barlovento, en Aragua, en Valencia, en Barquisimeto, en Mérida, en todas esas ciudades estamos formando mujeres como ella para que puedan empoderarse a través del oficio de la chocolatería. Como está la situación en Venezuela, ahora el chocolate es un producto de lujo, entonces hemos tenido que adaptarnos y empezamos con bombonería fina y ahora incluimos también brownies, porque como lo más sencillo de hacer, también son del chocolate. Pero nuevamente, inteligencia de la realidad, es mirar las oportunidades dentro de la crisis. Bueno, este proyecto ha sido muy conocido, tenemos una gran amiga que es María Fernanda de Jacobe, que ganó un premio, el Basque Culinary Award, que se da en el País Vasco, a todos los chefs que tienen un impacto social. Y ha llegado a muchos sitios. Específicamente en el 2016 me invitaron para contar el proyecto, porque después les vamos a contar de algo que van a poder disfrutar, el que desee, para contar la experiencia también más allá de nuestras fronteras. Porque el Papa se enteró de lo que estábamos haciendo y pues quería a contarle de lo que estábamos haciendo y hemos hecho una gira por varios países contando esta experiencia. Y para que eso se pueda sostener en el tiempo, ahí en la mesa lo van a tener y lo van a poder ver, tenemos la colección San Juan. ¿En qué consiste? Que su maestro chocolatero ahora está en Madrid, pero sigue con operaciones en Venezuela, da clases también a algunos de los grupos. Cuando terminan y se gradúan, estas chicas van a hacer pasantías como parte de su acompañamiento. ¿Cómo pagar las pasantías? La empresa no tiene, nosotros tampoco. Definimos una colección de chocolate con impacto social, que es el sellito que ven ahí. Lo registramos como una marca, chocolate con impacto social, y ahora con varios chocolateros estamos haciendo ese modelo. Ellos renuncian a la ganancia, cubren sus costos, todas las ventas dentro de su catálogo tienen 2 o 3 chocolates con nosotros la ganancia, pagamos las pasantías y la idea, cuando logremos exportar, ojalá en algún día, o ellos logren exportar y lo logramos vender, es que eso nos ayude a llevar todo el tema del acompañamiento. Soy mamá, soy abuela, soy emprendedora, me gusta el chocolate, sobre todo una vez que comienzo a conocerlo gracias a lo que nos pudo ofrecer trabajo y persona. Mi nombre es Mirna Kumar. La tarjeta San Juan nace como una alianza estratégica entre Chocolate Franceschi, Giovanni y Trabajo y Persona. Mi nombre es Zulema Velázquez, soy mamá y dueño el mejor chocolate, no se puede dudar que es el chocolate de Venezuela. Me llamo Sola, no he podido elaborar un trabajo fijo por motivo de la salud de mi madre. Le agradezco al maestro Giovanni. A Trabajo Personas, Laboratorio Mantuano, a Franceschi, a Carbón Expreso y a Gaby por respecto a todo lo que viene a ser el diseño, que de verdad que es arte. La mujer diseñadora de la universidad hicieron los empaques. Pietro Carbone, que hace un café gourmet,
nos diera, le compráramos las semillitas de café. Franceschi, que hace el chocolate sur del lago, de donde viene el cacao originalmente, al 60%, y hicimos esta tableta que las emprendedoras de la fábrica y les hacemos para que compramos el proyecto de la noche de hoy. Quiero terminar con esta frase, porque sin duda estamos pasando un momento difícil en Venezuela, pero tanto quienes han ido a Venezuela y siguen pendientes y colaborando, como quienes hemos decidido también quedarnos ahí, con todo lo que implica, todo lo que pasa siempre nos prepara para algo mejor. En algún momento de enfermedad no vemos el porqué, pero en el tiempo se va desvelando. Los países, igual que las personas, tienen momentos de crisis y los pueden superar. Y Venezuela no solamente necesita de cambios radicales en la manera como se está gobernando, necesita que las personas entiendan que pueden ser protagonistas, que puedan emprender, necesitan que las personas entiendan que a través del trabajo pueden generar oportunidades para ellos y para los demás. Y no solamente eso, también Venezuela necesita de la belleza, necesita de la cultura. Por los 10 años nos metimos en un proyecto loco, que es una cosa totalmente alucinante. Aquiles Báez, que es un músico venezolano muy conocido, guitarrista, entonces le dije, chamo, vamos a hacer algo relacionado para que en el mundo se conozca que el venezolano es tradición, no es flor. El venezolano no es un atorrante y no quiere que le den el dinero gratis, sino que tiene una gran tradición de cultura del trabajo. Entonces estamos haciendo un libro CD con Nelson Garrido, que es un gran fotógrafo, con Aquiles, con los mejores músicos, incluso hay músicos que aún, con todo lo que está pasando en Venezuela, siguen perteneciendo, son, digamos, afines al gobierno, que son compositores que han participado y ha sido una suerte de encontrarnos en el trabajo, en la cultura y en la música para producir este libro CD que tiene toda la lógica de la jornada, desde los cantos de ordeño, de arreo, de recolección de café, de cacao, hasta llegar a los cantos de pesca que se va y la nostalgia de que se va a trabajar y deja a su amor en casa y quiere trabajar para regresar a él. Pero el título del encuentro de hoy, que es La persona y su trabajo, protagonista del bien común. Cada uno de nosotros es protagonista en el metro cuadrado que tiene. Si nos preocupamos por todo lo que dijeron, lo que escuchamos hoy, de educar personas que sean protagonistas, es decir, responsables, que se tomen en serio su vida, que quieran trabajar en cada uno de nuestros ambientes. El bien común deja de ser un concepto abstracto y empieza a ser algo cercano a cada uno de nosotros. Qué bonito es no solo tener gente así, sino que estamos dispuestos de salir a la calle a encontrar al otro, de la misma manera como nos vemos a nosotros. Llevarnos tatuadas en la mirada la posibilidad de reconocer en el otro un protagonista de un cambio para lograr ese bien común. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a comenzar el diálogo. No sé si ahora está prendido o no. ¿Sí? ¿No? Sí. Vale. Bueno, con una pregunta de parte de Memo, luego su servidor le hará una pregunta y iniciamos el diálogo con todos los demás, ¿vale? Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. Para mí es estos días en los que empezamos a planear la posibilidad de que Alejandro pasara por la Ciudad de México en su camino hacia Mérida. A mí me surgían muchísimas preguntas. Obviamente en estos días ha respondido varias. El hecho de todo lo que platicas, Alejandro, si alguien me comenta que tú vives fuera, lo creo perfectamente. O sea, que vas a Venezuela a ayudar. Y sin embargo, vives ahí, tienes una familia. Nos has platicado estos días que he tenido yo la fortuna de compartir contigo todo este tema de pues, la dificultad diaria, ¿no? A mí me gustaría que nos contaras cómo trabajas en un lugar como Venezuela haciendo todas estas cosas, ¿no? O sea, y es buscando a la persona, pero en tu vida diaria
lavarse los dientes, bañarse, o sea, que nosotros lo damos por un hecho. ¿Cómo haces para trabajar en este lugar con todas estas personas y todos estos vínculos en el día a día que para nosotros ahorita ni siquiera lo podemos imaginar, ¿no? Empecemos por esa pregunta. Es como una visión así como de enano. Ustedes escuchan, se ve. Mira, esa pregunta es muy complicada. Yo me estoy quedando en la casa de Memo, no me estoy quedando en ningún hotel, pero es mejor que un hotel. Y yo le decía que es sabroso es poder lucharse cuando uno quiere. Y ustedes dicen, bueno, es una estupidez, no es una estupidez. O sea, si no tienes agua y tienes que tener un tanque de agua en tu casa, tú te duchas cuando sabes que puedes reponer el agua. Yo tengo 4 hijas, tengo unas melenas, o sea, imagínense, es todo un tema, ¿no? Pero somos 30 personas que trabajan en el equipo, en distintas partes del país. Muchas veces no podemos comunicar con una de esas personas que está en el interior durante una semana completa, no sabemos cómo está. Imagínense lo que mandan los reportes. No, que mándame el reporte. No hay luz. Que cuando hay luz no tengo internet. Se ha despertado una creatividad y una solidaridad en la manera de trabajar en Venezuela que es increíble. Yo creo que, primero, Venezuela es un pueblo muy noble y muy tranquilo. Me decían estos días comparado también con el mexicano. Y aguanta muchísimas cosas. Pero luego tiene una creatividad y una forma de poder darle la vuelta a las cosas. Y en lo personal me sirve muchísimo no apartarme del sentido que tiene para mí hacer el trabajo que yo hago. Es decir, ver a mis hijas que ya están grandes. Cuando yo tomé la decisión, fue hace 10 años, las gemelas tenían 9. Podían tener voz, pero no mucho voto. Ahorita tienen voz y voto. Y ellas están, como muchos muchachos de su edad, también tienen en planes poder ir a estudiar afuera, irse del país, lo cual a mí me genera, como imaginarán, un profundo dolor como padre, pero al mismo tiempo una alegría de que puedan estar estudiando en la universidad, puedan prepararse, puedan tener otras oportunidades. Pero yo cuando ellas me dicen, oye papá, es que qué fastidio contigo, todos mis compañeros de la universidad te siguen en las redes sociales y saben más de los proyectos de lo que yo sé, cuéntame más. Yo veo que hay un feedback y hay un orgullo de parte de ellas de las locuras de su papá y de todos los del equipo. Estar atento, ustedes saben lo que es tener que aumentar el sueldo 200% mensual, es una locura. O cómo hacer para poder mantener motivado al personal y tener flexibilidad de horario, porque resulta que hay personas que viven y no funciona el transporte público o el metro, está súper congestionado, o tener que reponer los celulares que les damos a las personas, a los colaboradores, por lo menos 2 celulares al mes porque se los roban. Entonces hay un costo de reposición de celulares que es una herramienta de trabajo. O entender que de repente viene una que trabaja contigo con una melena así como sexy, ¿no? Así como toda... Y que tú le digas, oye, qué bonito peinado. Y dice, ay, gracias, es que no tengo agua, tengo una semana que no me he lavado y esta es la manera como de ponerme. Entonces, o que a mi hija, ya en la Universidad Central, yo estudio arquitectura, es una universidad pública, dentro de su facultad ya le han robado 2 veces. ¿Cómo vivir con eso? ¿Cómo ella ya maneja, una de las gemelas? Y que salga a las 8 de la noche de clase de diseño, manejando sola por Caracas, que es una ciudad muy peligrosa, que si se le llega a pinchar una llanta, pues no se sabe lo que se... Yo le dije, te agarra el carro ahí y saca corriendo para el lugar más seguro que vean y se te ocurra pararte, ¿no? Es complicado, ¿no? Uno tiene que estar como muy cierto del sacrificio que está haciendo y el valor que tiene lo que uno hace, porque si no, no resistes. Y entiendo a las personas que se han ido, porque yo me imagino yendo de mi país. Yo no nací en Venezuela, pero siento mi país y se me desgarraría el corazón. Pero también mantenerse en Venezuela es complicado, y si no fuera por la ayuda de muchos que se han ido, no podríamos mantener las obras que seguimos manteniendo en pie.
Entonces, yo creo que hay que valorar todo, también lo poco que se tiene. Yo les contaba una anécdota en estos días muy breve de por qué yo disfruto ducharme. Porque yo en el 2000 estuve cuadrapléjico por un Guillain-Barré y tardé 6 meses en recuperar la motricidad y bueno, tuve que aprender a hacer todo de nuevo. Pero recuerdo el día que me logré duchar parado solo después de la enfermedad. Y cuando se fue, tuvimos hace poco los apagones y ahora la frecuente y constante falta de agua. Yo espero la hora que sea, no importa, trabajo en la casa, pues yo quiero ducharme, o sea, yo no quiero bañarme con un perolito, pues no me da la gana, porque yo disfruto la ducha, porque es un placer. Entonces cuando estaba en casa de Memo, y la niña decía, wow, qué ducha más fantástica, que tiene ventana, hay una ventana increíble. Entonces yo disfruto ducharme. No es que uno se contente con menos, sino que uno empieza a disfrutar las cosas más banales de la vida. Ahí hicieron un graffiti cerca de mi oficina que era una pregunta así como que decía, ¿por qué lo normal, lo cotidiano tiene que ser un privilegio? O sea, ¿por qué tiene que ser un privilegio que tengamos luz, agua, celular, que poder comprar las cosas básicas? ¿Por qué tiene que ser un privilegio? Bueno, nosotros estamos trabajando y luchando como muchos para que deje de ser un privilegio y que a través del trabajo la gente se lo pueda ganar. No solo nosotros, sino con el ejemplo que ustedes vieron, los testimonios de esta gente que le cambia la vida, porque le das una oportunidad que nadie le dio, ni antes ni ahora, y que sentimos que es una responsabilidad a nosotros como organización de la sociedad civil poder darle la oportunidad a la gente para que sea protagonista, para que sea responsable. No hay preguntas, yo sigo preguntando. Le toca. No, yo todavía ni siquiera pregunto si hay preguntas, pero bueno. Sí hay. No, yo quisiera llamar la atención sobre algo que me parece fundamental. Tú, ahora mismo que exponías, decías Juan, María, Jimena, José, ¿no? Memo. Es decir, esta es una historia de encuentros. No solo de esfuerzos, ¿no? Pero luego esta genialidad que decías, esta inteligencia de la realidad, quiero pensar que nace también de estos encuentros. ¿Cómo se dan? Digo, porque lo hemos vivido, ¿no? Hoy Gerardo, ¿no? Tú y Gerardo no se conocían y ahora estamos aquí otra vez y ya somos, ¿no? Somos cuates. Somos cuates, ¿no? Entonces, si nos platicas un poco esta mecánica, esta realidad y por qué es relevante, sobre todo en un país como México, en donde creo, sí, somos muy creativos, muy flexibles, muy simpáticos, hacemos muchas fiestas, pero luego nos falta esta fuerza de la continuidad y esta atención al otro para despertar relaciones que sean realmente constructivas en el tiempo. El hombre es un ser relacional, o sea, no puede vivir aislado, es inevitable. Ahora, ¿qué tipo de relaciones se dan y cómo tú manejas eso? Evidentemente hay cosas que no pueden forzar. Yo soy fiel creyente de que muchas cosas pasan no por el esfuerzo de uno, sino porque Dios permite que pasen. Pero así como Dios permite que pasen las cosas, tantas que pasan y no nos damos cuenta. Entonces, el encuentro es fundamental porque es el paso mínimo que nosotros podemos dar de apertura para ir hacia el otro, para ver cómo Dios nos sorprende con algo que jamás teníamos pensado que puede cambiar nuestra vida. Mi vida es así. Cuando yo cedo y me voy y me encuentro con el que piensa distinto, con el que incluso tiene una idea distinta de cómo hacer los proyectos, o una empresa que considero que son unos tacaños y que tratan mal a sus trabajadores, o con quien sea, con el que estás disgustado, siempre hay la posibilidad de que suceda algo más que la suma de los factores que están ahí, que mi mentalidad pobre de ingeniero puede tratar de predecir, y hay algo más grande. Cuando uno pilla algo más grande, es como si el programa que tuvimos hoy con Gerardo, yo no fuese tan insensible como para no darme cuenta que tengo que empezar una relación con él para ver cómo puedo crecer en la relación con él. Pero así como me pasa con él, me pasa con Yohuarca, me pasa con Tigrero,
con el José Tigrero, el chico de la mecánica, porque es decir, un muchacho que no tuvo todas las oportunidades que yo tuve de estudiar en una universidad, pobre, muy pobre, en el borde de la delincuencia, uno le da una oportunidad mínima, porque no es que nosotros hacemos gran cosota, le dimos la oportunidad y se convierte en un empresario como está haciendo, tiene su taller, le va bien, tiene un contrato con una flota de camiones. Yo quiero estar con José, porque es como si uno luego siguiera y aprendiera de lo que uno cree que ha generado, pero en realidad yo siempre digo que Dios me usa como un instrumento miserable para hacer cosas buenas. Porque si yo lo hubiese planificado no hubiese pasado así. No hubiese pasado así jamás. Ahí van las preguntas. Quiero hacer preguntas. ¿Cómo le haces para, digo, nosotros que hemos estado en el mundo corporativo, siempre viene el tema de la medición, ¿no? O sea, ¿cómo mides el impacto? ¿Cuántos impactos tiene? Y más ahora en la época digital, donde si no tienes impactos no existes, ¿no? Porque así es como se valora y así es como se acaban monetizando muchas de estas cuestiones. ¿Cómo lo mides? Porque, digo, a mí me queda claro que cuando impactas a una persona que tiene nombre y apellido, José, ¿no? Tigrero. Que era de los Tigres. Sí. ¿Cómo lo mides y cómo sales a vender? Porque eso es lo más difícil, lo más complicado, ¿no? Nosotros hacemos medición de impacto de todos los programas. Digamos, yo soy ingeniero en electrónica, no estudié, pero gracias a Dios uno dice, si no sé algo, te juntas con gente que sabe. Entonces, con los sociólogos, tenemos un convenio con la Universidad Católica, y hay unos profesores y unos estudiantes que nos ayudan a hacer la medición del impacto de los proyectos. Entonces, tú puedes hacer medición de impacto cuantitativa y cualitativa. Tú puedes hacer la medición de impacto de los beneficiarios directos y los de beneficiarios indirectos. O sea, básicamente, como tú logras que, en Venezuela es muy complicado por los índices macroeconómicos que no existen, pero que la persona, por ejemplo, pasó de comer 2 veces al día a 3 veces al día, o que no es que el niño fue a la escuela, sino que no empezó a faltar a la escuela. Es una cantidad de indicadores, o que ya tiene su registro fiscal, está empezando a facturar, que sigue en el oficio. Esos son cuantitativos. Y luego los cualitativos, que los sociólogos también los manejan, son con casos de éxito, con testimoniales, con historias de vida. ¿Y cómo lo vendo? Yo me acuerdo cuando llegué al gerente general de L'Oréal Venezuela, yo vengo del mundo corporativo, entonces la herramienta mejor de venta es el testimonio, porque al final igual pasa con Salvador, el presidente de Ford, y me dice, oye tú estás loco, pero eres inofensivo, ¿cómo no ayudarte? O sea, no es por lástima, sino que qué interesante. Y además, ahora que yo no puedo entrenar a mi personal, porque el Ford no tiene recursos, y mi concesionario no le puedo generar valor agregado, yo le digo, ¿por qué no buscamos a personas necesitadas? Si tú no tienes dinero, ¿por qué no me ayudas a ir a tu headquarter y conseguir dinero? Que no te lo den a ti, que me lo den a mí, pero lo implementamos en conjunto y hacemos un modelo de negocios inclusivos para que tu cadena de valor y el servicio a tu marca, que está presente en el mercado, siga teniendo vigencia. No sé si me explico. Sí. O sea, todo el empresario tiene que hablar en términos que él entiende. No puede ser, con mucho respeto, tengo un hermano sacerdote, pero no puede ser como el curita o la monjita que le va a pedir plata y ya. Tú tienes que demostrarle cómo tú le vas a generar valor, cómo puedes desarrollar algo juntos. Pero eso pensando que Ford en algún momento va a abrir la fábrica y va a vender otra vez 55,000 automóviles. No necesariamente, simplemente la gente que necesita mantener los autos Ford que están ahora, que no se puede cambiar el carro, sino que tiene que reparar el que existe. Y si no tienen mecánicos, ¿cómo van a hacer? Cuando él me dice, yo le pregunté, ¿cuál es tu área de influencia en Venezuela? Me dice, donde circule un auto Ford, ahí yo tengo presencia. Bueno, entonces a ti te interesa el país, ¿verdad? Sí, ok.
tienes que... Ahí es cuando yo descubrí, coño, menos mal que trabajé en ventas. Porque esta venta sí es sabrosa, o sea, sí es buena. O menos mal que hice business plan, porque le puedo mostrar con números al tipo cómo va a tener un retorno de la inversión, porque va a disminuir la violencia, como sus trabajadores van a estar más motivados, porque hay incluso empresas que nos han contratado para darle los cursos de chocolatería a las esposas de sus trabajadores. Y eso repercute en el ingreso familiar y es un beneficio indirecto que le está dando al trabajador. Tú también lo harías, o sea, si tú te focalizas, si te dedicas a eso, y uno que ha estado en el mundo corporativo y lo pones en función de solucionar un problema social y tienes distintos stakeholders que tienes que unir para generar una propuesta de valor compartido, no es complicado, o sea, no es una genialidad, es simplemente ver el problema y luego seguir de manera fiel los encuentros que se van dando y aprender de todos. Luego pedirle al presidente Ford que te ayude cómo negociar con la de L'Oreal y luego hacer un encuentro y que se hacen amigos. O sea, es muy bonito, es bello. Paco, por favor. Me he cruzado con Venezuela desde hace muchísimos años. Estuve a punto de ser vicepresidente personal de Schlumberger, localizado en Caracas, pero bueno, de alguna manera no se hizo. Y Venezuela sistemáticamente ha sido el líder desde hace muchísimos años. Conoces seguramente la historia de la Recursos Humanos de Caracas, Francisco de Miranda, ¿no? De Bolívar, de ejemplos interesantísimos que cambiaron muchísimas cosas. Y lo que les está pasando a ustedes en realidad es como el líder de cambiar paradigmas. Lo vimos varias veces en los videos aquí. ¿No? Estuve en la mañana con un gran amigo mexicano, pero que es alemán, y que Alemania, bueno, se presenta como Alemania, la potencia. Pero resulta que los alemanes hoy tienen un sueldo mínimo de 35,000 pesos mensuales y no les alcanza. ¿No? En Francia está igual. Tú estás saliendo a la calle porque con esos sueldos, y los tienen, y tienen seguridad social, y tienen un montón de cosas, y no están funcionando. Por el otro lado, Venezuela, en una situación dificilísima, pero resulta que es el país de los más ricos del planeta. Nada más que ciertas estructuras no han funcionado porque hay intereses poderosísimos de varios lados. Pero el hecho de que estén ustedes funcionando se vuelve un ejemplo interesantísimo. Cuando Arturo me llegó y dije, esto no me lo puede perder. Yo era el peor día para mí para poder venir, pero era absolutamente indispensable. Porque ustedes están cambiando el paradigma. Y digamos, por ejemplo, nosotros en Oaxaca tenemos redes de celulares con oaxaqueños que no tienen que pagarle un peso a nadie. Entonces, de alguna manera, si se pudiera empezar a combinar ciertos know-how, porque, bueno, el chocolate, como bien dices, pues mucha gente lo replica, ¿verdad? Pero el término chocolate en el mundo está en agua. Estaba platicando con Guillermo cómo hacer que el náhuatl regrese a ser el idioma franco universal, que lo va a hacer, usando por lo digital. Pero el problema es de cuestión de liquidez, porque ustedes tienen la ventaja hoy de que pueden irse a estructuras tecnológicas mucho más modernas que cualquier otro país, porque en este momento tienen esa necesidad. Lo sabemos en África. Ahorita el celular se ha convertido en el mecanismo para compra-venta absolutamente impensable incluso en Alemania. Pero el problema de Alemania es que no saben que no es sostenible su modelo. Ustedes ya lo están viviendo. Y si pudiéramos ser que en México, que tecnológicamente estamos lejísimos de Alemania, pero nosotros tenemos una estructura de costos milenaria muy baja. Entonces podemos funcionar con $2 al mes. Y ustedes están haciéndolo de alguna manera. No están tan acostumbrados porque llevan muchísimos años viviendo extraordinariamente bien. Y digo, no nosotros que estamos aquí en el ITAM, ¿no? Pero en Oaxaca hay poblaciones que funcionan de una manera absolutamente extraordinaria, ¿no? Y
si nosotros pudiéramos de alguna manera intercambiar ciertas cosas, por ejemplo, paneles solares, ustedes ya pueden irse directamente a una economía totalmente diferente. Pero claro, necesitan ciertos elementos que probablemente ya existen en México. Y definitivamente que yo le voy a seguir dando la tarde, Arturo, como siempre se la doy. ¿Cómo hacemos para que tecnológicamente ustedes puedan mostrar el camino, como ya lo han hecho muchas veces antes, de a dónde va a ir, no solo América, sino todo el mundo? Te agradezco la intervención. No sé muy bien qué decirte, pero sin duda cualquier crisis es una gran oportunidad. Cuando te están robando los cables de cobre y te dejan sin teléfono fijo y sin internet en tu comunidad, cuando tienes que buscar otra manera de comunicarte. Cuando no te llega el agua, nosotros en nuestro edificio estamos haciendo un proyecto para hacer un pozo a 120 metros para poder sacar agua de muchos ríos que hay subterráneos. Es verdad, hay mucha gente que está desarrollando temas de tecnología. Ojalá quienes esté en sus manos poder generar un cambio para Venezuela no simplemente nos vean como unos pobrecitos que, paréntesis, es necesario que se produzca un cambio importante desde el punto de vista de la concepción del Estado y del gobierno. Yo no voy a discutir eso. Pero incluso eso puede darse, y si se trata, en toda la ayuda humanitaria que se da a Venezuela, como se trata a toda la ayuda que se le ha dado a Haití, después del terremoto, no vamos a ir a ninguna parte. O sea, uno no puede prescindir del venezolano que está en todo el mundo y del venezolano que está en Venezuela. No puede prescindir de apostarle a procesos más largos, más costosos, pero de desarrollo de